Padre, te amamos tanto, Señor. Padre, sabemos que tú quitas todas nuestras cargas. Padre, tú nos ayudas a salir adelante, aún en medio de toda esta situación, Padre. Señor, tú tienes el control y solamente tú eres digno de recibir toda alabanza, de recibir cada canción, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Jesús. Levantamos nuestras manos a ti en señal de rendición, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Padre. Te amamos, Rey. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Oh, digno, digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Oh, Jesús, no hay nadie como tú. Oh, no lo hay. Te adoramos. Oh, Jesús, tú eres
incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Digno eres tú, Jesús. Te cantamos, Rey. Tú eres digno. Tú eres digno. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Te amamos, Rey. Dale un fuerte aplauso a ti, Señor. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un placer saludarles a través de esta transmisión, esperando que se encuentren muy bien, no solamente ustedes, sino toda su casa, toda su familia, sus amigos, vecinos. Estamos con la intención de hablar cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, y en esta transmisión quiero hablar acerca de la importancia de profetizar. Es una de las cosas que regularmente olvidamos, o que pensamos que profetizar es solamente para unos cuantos, para unos cuantos elegidos, gente muy particular, ¿no? Pero déjeme decirle que a los ojos de Dios, usted y yo somos muy, muy especiales. Así que el deseo de Dios es que profeticemos. Todos, no unos cuantos, sino todos. Y quiero leer este versículo de Primera de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 1. Dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Y es impresionante, dice, pero sobre todo que profeticen.
Así que el deseo de Dios es que procuremos tener pues todos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. Y déjenme leerle la versión del lenguaje actual. Dice: procuren amar con sinceridad y pidan al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. ¿Qué es profetizar? Es hablar de parte de Dios. Es Dios usando a las personas y Dios hablando a través de las personas en este tipo de situaciones. Entonces, el deseo de Dios es que profeticemos, que hablemos de parte de Él. Que cuando demos una palabra, la demos de parte de Dios. Hablar de parte de Dios. Y eso es importante porque el deseo de Dios es que todos, no solamente unos cuantos, sino que todos profeticemos. Así que todo aquel que es llamado hijo de Dios, todo aquel que ha experimentado un nuevo nacimiento, el deseo de Dios es que profetice. Profetizar es hablar de parte de Dios, es Dios hablando a través de la gente, por decirlo de otra manera. Así que cuando nosotros profetizamos, podemos influenciar y podemos cambiar las circunstancias que están sucediendo. Entonces eso es bien importante, que entendamos que el deseo de Dios es que todos, y eso lo incluye a usted y a mí, profeticemos. Entonces, ¿por qué hablo acerca de la importancia de profetizar? Porque desgraciadamente hemos caído en el engaño, en el error de estar hablando lo negativo que está sucediendo en este tiempo y en esta tierra. Entonces a veces caemos en ese error de empezamos a hablar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que está sucediendo, y son puras cosas negativas y negativas y negativas y negativas, ¿no? Como por ejemplo, si usted ve ahorita las noticias, pues son puras malas noticias. El evangelio son buenas noticias. Prendemos el televisor, puras malas noticias. Y a veces, ya supiste que está pasando, oye, que fíjate que aquí, oye, que acá sucedió esto, que fulanito ya se enfermó, que perenganito se contagió, que sutanito ya se murió, y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar puras cosas negativas. Entonces, a veces caemos en ese error, caemos en esa trampa, y me incluyo porque a veces me preguntan y yo empiezo a contar, no, pues está pasando esto, aquí pasó esto, está sucediendo el otro, hay que tener cuidado de esto. No lo hago con el propósito de hablar cosas negativas, sino con el propósito de decir, están pasando cosas negativas, cuídate, prepárate, ora, busca al Señor. No te dejes guiar por las circunstancias, sino por lo que Dios dice. Entonces, pero sin embargo, a veces, pues ya no hablamos lo que debemos, sino hablamos lo que vemos, lo que escuchamos, y empezamos a hablar puras cosas negativas. En lugar de hablar lo que debemos de hablar, hablamos lo que no debemos de hablar. Y Marcos capítulo 11, verso 23 es un verso que para mí en mi vida como creyente ha sido una bendición. Dice, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho, lo que diga será hecho, lo que diga será hecho. Y es importante que reconozcamos esta, es una enseñanza muy sencilla, muy básica, pero muy profunda. Lo que usted dice afecta a las circunstancias. A veces hablamos mal y hablamos mal de los hijos y bueno, esa maldición cae sobre los hijos aunque usted no quiera. Porque hablar mal es maldecir, hablar bien es bendecir. Entonces, lo que usted diga será hecho. Hay veces que me encuentro con señoras y me cuentan de su matrimonio que les fue mal, y yo les decía, ¿qué opinaban tus padres o qué te decían? No, mis papás me dijeron que no me casara con fulano, que porque me iba a ir mal, etc. Y bueno, eso es una maldición. Y estás viviendo las consecuencias de una maldición de tus padres. ¿Por qué? Porque ellos te maldijeron. Si te casas con esa persona te va a ir mal.
¿Cómo te está yendo? No, pues mal. Pues es una maldición. Y fue declarada por los padres. Ahora, si nosotros tenemos conciencia de eso y empezamos a entender que en nuestras bocas pueden desatar bendición, podemos hablar bien y hablar bendición y profetizar sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestro negocio, sobre nuestras finanzas, y hablemos conforme a la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que a usted le vaya bien. Por eso dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Fíjese lo que dice, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el deseo de Dios es que hablemos y hablemos bien, que profeticemos sobre las circunstancias. Así que entendamos que lo que Marcos 11:23 nos dice es que lo que digamos será hecho. Pero la condición es creerlo en el corazón, es decir, no hablar por hablar. No es repetir como periquito, sino es tener la convicción, la certeza en nuestro corazón de que lo que digamos va a suceder. Creerlo en nuestro corazón. Así que entonces es vital que podamos entender que si creemos algo en nuestro corazón y lo confesamos con fe, lo decimos con fe, va a suceder. Va a suceder. Así que el problema es que nos dejamos guiar por las circunstancias, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que nos dicen. Y de repente, pues bueno, caemos en ese error de hablar lo que no debemos de hablar. Es como cuando a una persona que está enferma, usted le pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y se suelta como metralleta a hablar todo lo malo. Es que me siento así, es que me siento asado, me está pasando esto, tengo lo otro, que aquello, el médico me dijo esto, y se sueltan a hablar todo lo negativo. ¿Quién está guiando su boca? El dolor, la enfermedad. Y están hablando todo lo que están sintiendo, todo lo que están experimentando, todo lo que ellos han escuchado de los doctores. No, es que su situación es esta. ¿Sí? Y empezamos a hablar cosas que no debemos. Se nos olvida que no debemos de hablar lo que vemos o lo que sentimos, sino declarar la palabra de Dios. Así que, si nosotros fuéramos guiados, si nuestra boca no fuera guiada por las circunstancias, no fuera guiada por lo que sentimos, por el dolor, por los síntomas, por la enfermedad, nuestra respuesta sería totalmente diferente. Porque entonces podríamos responder cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. No me importa lo que diga mi cuerpo, no me importa lo que sienta, lo que importa es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que Jesucristo en la cruz del Calvario llevó todos mis dolores, todas mis enfermedades, que el castigo que yo debí de haber sufrido lo sufrió Él por mí. Y por la llaga de Jesús yo fui sanado. Yo estoy sano porque la palabra de Dios lo dice. No me importa cómo me sienta, yo creo que Dios ya me sanó, que en la cruz el Señor Jesús pagó el precio de mi sanidad y por lo tanto no me importa lo que diga mi cuerpo. Yo creo que estoy sano porque la palabra de Dios lo dice y yo le creo a Dios. Él lo dice, yo lo creo, suficiente. La respuesta sería totalmente diferente. Así que nuestras palabras pueden cambiar las circunstancias. Y yo quisiera mostrarles algunos ejemplos que aparecen en las Escrituras. En el caso de Ezequiel, capítulo 37, voy a leer del verso 1 al verso 10. Dice Ezequiel 37, versos 1 al 10. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran número. O sea, no solamente eran huesos secos, sino eran huesos secísimos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabras de Dios. Fíjese lo que está diciendo. El Señor le dice, habla a estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Dios.
Aquí el profeta está diciendo lo que Dios le dijo. Por eso decíamos, profetizar es hablar de parte de Dios. Y Dios le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Dios. Y el profeta simplemente repite lo que Dios le dijo. Así que en el verso 5 dice, así ha dicho Dios el Señor a estos huesos, he aquí, yo voy a entrar espíritu en ustedes y vivirán. Verso 6, y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne, y les cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Dios. Verso 7, aquí ya dice el profeta, profeticé pues conforme a lo que le dijo. Es decir, él simplemente profetizó lo que Dios le había dicho que profetizara. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con sus huesos. Así que vea usted, ¿no? A veces mi nieto me preguntaba, ahora con el temblor, ¿por qué tembló? Bueno, aquí vemos que cuando Dios hace algo, hasta la tierra se mueve. Pero también vemos, por ejemplo, cuando resucitó el Señor Jesús, dicen que se apareció un ángel y se sentó y tembló, hubo un terremoto. Y me preguntaba, abuelo, ¿por qué tiembla? Le digo, porque seguramente un angelito estaba cansado y se sentó en algún lugar. Verso 8, dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Verso 9, y me dijo, profetiza al espíritu y profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Dios el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y entonces, esto fue lo que dijo el Señor a Ezequiel, y Ezequiel agarra y profetiza y dice esto, dice, yo profeticé como me había mandado. Por eso es importante que nosotros, cuando profeticemos, hablemos lo que Dios dice. Sin embargo, usted no va a profetizar lo que Dios dice si usted no conoce la palabra de Dios. Usted tiene que estudiar, meditar, creer y profetizar la palabra de Dios. Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo les sugiero que en su casa estudie todo este capítulo 37 del libro de Ezequiel y se va a asombrar de todas las enseñanzas que hay ahí. Ezequiel es un libro hermoso, precioso, como toda la Biblia, pues. Así que nosotros vemos que este hombre fue llevado a un campo donde había cantidad de huesos súper secos y Dios le pregunta, ¿vivirán? Y él no sabía ni qué, dice, bueno, yo no lo sé, pero tú lo sabes. Y entonces Dios le da instrucción de que empiece a hablar, de que empiece a profetizar, y empiezan a juntarse los huesos, hay un terremoto, un temblor, se juntan los huesos, empieza a haber carne, se le ponen los tendones, etcétera, la piel, y estaban ahí, pero no estaban vivos. Haga de cuenta, de ser huesos, habían difuntos, ¿no? Y Dios le dice, ahora habla al espíritu para que venga, y el espíritu de vida vino sobre de ellos. Y se levantó un gran ejército. Se cambiaron las circunstancias a partir de la profecía. Donde había muerte, surgió vida. Donde hay enfermedad, puede surgir salud. Y donde hay muerte, puede haber vida. Usted y yo tenemos que prepararnos porque vamos a llegar tiempos en donde posiblemente alguna persona en la calle caiga muerta. Porque ha sucedido, por ejemplo, supe de una persona que iba manejando y le dio un infarto y ahí quedó. Chocó el coche, pero el señor falleció. Posiblemente usted y yo, por las circunstancias que estamos viviendo, nos vaya a tocar que en la calle de repente alguien cae y muere. Pero usted va pasando. Si usted va pasando, no fue casual que esa persona cayera. Dios está permitiendo que usted tome la autoridad y profetice sobre esas personas. La pregunta sería, ¿vivirá esta persona? Usted ya no tiene que decir, Señor, tú lo sabes. Usted profetice sobre esa persona. Reprenda el espíritu de muerte y pida que el espíritu de vida venga sobre esa persona. Es decir, necesitamos entender que todo lo que está sucediendo es una oportunidad para ver los milagros y las maravillas de Dios. Recuerde que Él dijo que lo que Él había hecho nosotros lo haríamos y cosas mayores aún porque Él iba al Padre.
Otro caso, el caso de Elías. Está en Santiago capítulo 5, verso 17. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones y semejantes a las nuestras. Es decir, Elías no tenía cosas así extraordinarias como las que usted y yo podemos tener. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio y no hubo agua. Así que nosotros podemos, que viene un huracán. A mí me tocó la experiencia con mis hijos hace algunos años. Mi hijo, el mayor, tenía creo que 8 años. Obviamente mis hijas eran menores. Y fuimos a Cancún y nos hospedaron en un departamento frente a la playa. Pero cuando llegamos al aeropuerto fueron por nosotros y nos dijeron, ¿sabes qué? Va a entrar un huracán. Digo, ¿y? Dice, tenemos que ir a comprar víveres. Y fuimos a un supermercado. Yo nunca había visto un supermercado vacío. Vacío. Y entramos, no, ya no hay nada acá. Y me dicen, vamos a tal antes de que se acaben las cosas. Vamos a tal, allá seguramente sí hay. Y fuimos a otro supermercado y ya pues compramos agua, leche, galletas, enlatados, bueno, varias cosas, y me llevan al departamento que estaba exactamente frente a la playa y tenía un ventanal enorme, cristal, del techo al piso era cristal, y yo me quedé pensando dentro de mí, Dios mío, si viene el huracán, no creo que resista esto, y yo aquí con mis hijos. Y me dicen, me dejan ahí con mis hijos, no iba mi esposita ese día, me dejan con mis hijos y me dicen, José Luis, estamos en contacto, cualquier cosa nos hablamos. Le digo, sí, gracias. Yo ahí pensando, ¿cómo me dejan aquí en esta cosa que tiene? El departamento era precioso, pero tenía un ventanal enorme y desde la sala se veía la playa. Mis hijos emocionados, ellos no sabían qué onda con el huracán. Y me dicen, papá, mañana podemos ir a la playa. Le digo, pues si sale el sol, sí. Yo todavía, pues si sale el sol, sí. Le digo, porque si entra el huracán, no creo. Y me preguntan qué era el huracán. Le digo, pues es una tormenta muy fuerte, pero ¿ustedes creen en Dios? Y me dicen, sí. Le digo, bueno, entonces vamos a orar. Extiendan sus manos hacia la playa y vamos a hablarle al huracán. Y vamos a pedirle a Dios que lo desvíe para otro lugar. Y nos pusimos a orar para que el huracán se fuera hacia otro lugar. Mi sorpresa, al otro día el sol estaba precioso, había mucha luz, me despertó y prendo el televisor para ver las noticias, y en las noticias dicen, inexplicablemente el huracán que iba a entrar a Cancún se desvió hacia Mérida. Dije, gracias Señor, funciona. Funciona. Cuando usted cree algo en su corazón, lo declara con su boca, sucede lo que usted dice. Profetice sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su negocio. Profetice conforme a la palabra de Dios. Otro caso, y este es el último, quisiera que usted pudiera ver el por qué mi interés de hablar esto. Es el caso de Josué y aparece en Josué capítulo 10. Voy a leer nada más del verso 12 al 14. Entonces Josué habló a Dios el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Fíjese nada más, ¿a quién se le ocurre hablarle al sol? Y le dice al sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Bueno, a lo mejor usted dice, pero ¿cómo le vamos a hablar al virus? ¿Cómo le vamos a hablar a la pandemia? Pues así como este hombre le habló al sol y a la luna. Y bueno, si usted desea investigar más, se va a dar cuenta que si estudia este tipo de situaciones, pues le hace falta un día a nuestro tiempo terrenal. Y el sol, verso 13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero.
Verso 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre. Yo quiero hacer énfasis en esto. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. El Señor peleaba por su pueblo. Y en la actualidad, el Señor pelea por su casa, por su familia, que somos usted y yo. Dios no necesita mucho de mucha gente. Dios no es Dios de multitudes, es un Dios personal. Y solamente necesita a uno que tenga fe. Por eso yo le animo, yo le invito a que usted y yo tomemos la decisión de profetizar sobre las circunstancias. Que hablemos bien conforme a la voluntad de Dios, porque el deseo de Dios es que ninguno perezca, que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo oro y le digo, Señor, toca el corazón de la gente. Porque mire, todo lo que está pasando se dice que fue planeado y hay muchas evidencias. Eso quiere decir que hay personas que en su corazón están llenas de maldad. Yo he orado y le he pedido, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre esas personas y las convenza de justicia, de pecado y de juicio. Porque yo sé que el deseo de Dios es que no se pierdan. Arrebatarle a esas personas llenas de maldad, arrebatárselas al diablo y que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Se imagina que estas gentes que están haciendo tantas maldades se conviertan al Señor? Porque ese es el deseo de Dios, que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Así que terminamos. Número 1. A manera de conclusión, el deseo de Dios es que profeticemos sobre las circunstancias. Dios no hará nada que nosotros no hablemos, que nosotros no declaremos. Recuerde que la autoridad en esta tierra Dios nos la ha dado a nosotros. Por eso Él nos pide que oremos. Él necesita nuestras palabras. Dios creó todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Podrá cambiar las circunstancias? Sí, ¿con qué? Con nuestras palabras. Profetice. Profetice. Número 2, no caigamos en el error, en la trampa de hablar lo malo que el diablo está haciendo. El diablo está matando gente. Recuerde que el ladrón viene para matar, robar y destruir. ¿Qué está pasando con las empresas? Las está destruyendo. ¿Qué está pasando con la economía? La está destruyendo. Bueno, el ladrón viene para matar, para robar, destruir familias, empresas, naciones, vidas. Pero el Señor ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, nosotros no caigamos en la trampa de estar haciéndole publicidad al diablo, sino hablar las bendiciones de Dios, hablar la palabra del Señor, declarar la palabra de Dios sobre las circunstancias, sobre nuestra casa, nuestra familia, nuestra empresa, nuestro negocio. No caigamos en la trampa de hablar lo malo, no le hagamos publicidad al diablo. Número 3, profeticemos conforme a la voluntad de Dios. Podemos cambiar las circunstancias si tan solo nosotros profetizamos sobre ellas. Profetizamos sobre ellas. Así que necesitamos hablar conforme a la voluntad de Dios. Declarar lo que Dios desea sobre las vidas de nuestra familia, de nuestra casa, nuestros vecinos, nuestra nación, nuestras autoridades. Yo he estado orando mucho por nuestras autoridades y le he pedido, Dios, úsalas para gloria de tu nombre. Así que, independientemente de todo, Dios es el que pone las autoridades. Toda autoridad es puesta de parte de Dios. Señor, úsalas para proteger a este pueblo, a esta nación. Úsalas. Y yo sigo orando y espero que usted se una conmigo. En lugar de andar juzgando y criticando al gobierno, vamos a orar por nuestras autoridades y bendigamos a nuestra nación, a nuestras autoridades, nuestro suelo, nuestra tierra. Yo bendigo las empresas, los suelos, los ríos, los lagos, los valles, los montes, los huertos. Yo los bendigo. ¿Por qué? Porque va a venir una hambruna sobre la tierra, pero en México no. México va a ser un milagro. México va a ser una potencia mundial. México va a resurgir y México va a ser un ejemplo para muchas naciones. Así que necesitamos nosotros profetizar sobre nuestra nación
profeticemos sobre nuestra nación. Número 4, Dios escucha la palabra de un solo hombre, así que no necesita multitudes. Usted y yo podemos cambiar las circunstancias. Y termino. Número 5, dice, lo que creamos en nuestro corazón y confesemos con nuestra boca será hecho. Así que no se olvide que lo que nosotros creemos en nuestro corazón y declaramos con nuestra boca va a suceder. Lo que usted diga será hecho. Así que Dios los bendiga y no se olvide, profetice sobre su situación, sus circunstancias, profetice sobre su casa, sus hijos, su familia, su empresa, su negocio, su trabajo, profetice y declare bendición sobre esta tierra. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.